Existe una ley no escrita en la arena de la vida, una verdad brutal que la mayoría ignora. Tu sinceridad, tu necesidad de explicarlo todo, tu impulso de ser transparente, no son virtudes incondicionales. Son armas que, mal usadas, te hieren de muerte. Aquellos que prosperan en el juego del poder no son los más ruidosos ni los más abiertos, sino los maestros de la contención, los arquitectos del silencio estratégico. Maquiavelo, el implacable observador de la naturaleza humana, lo entendió. Tu boca puede ser tu peor enemigo, el traidor más íntimo, la grieta por donde se escapa tu influencia. Mientras la mayoría habla y se expone, entregando su poder en cada palabra superflua, tú aprenderás la disciplina de la ambigüedad, la fuerza inquebrantable del que guarda sus cartas. Este no es un manual para la manipulación despiadada, sino un escudo forjado en la fría lógica de la supervivencia. Es una lección vital para defender tu posición, proteger tus intereses y asegurar que tus decisiones no sean dictadas por la impulsividad de tu propia lengua. Hoy, te revelaré 7 situaciones precisas en las que tu propia boca te traiciona, donde cada palabra dicha de más es una rendición, y cada silencio, una conquista. Prepararé tu mente para reconocer los momentos críticos en los que la discreción no es una opción, sino una necesidad estratégica para tu poder. Para comenzar a sellar tu boca contra la traición, escribe Maestro del Silencio en los comentarios ahora mismo. Lección número 1. El espejo de tus intenciones, la declaración prematura. Tu boca, si no es domada, es un orador imprudente, un narrador compulsivo de tus propios planes antes de que estos tomen forma. La declaración prematura no es un acto de honestidad, es un regalo a tus adversarios, una traición a tu propia estrategia. Crees que tu entusiasmo o tu transparencia son virtudes que te abrirán puertas. La cruda realidad es que, en la implacable arena de la vida, solo te abren un flanco para el ataque. La psicología detrás de este error es tan básica como destructiva. Cuando anuncias tus intenciones, tus ambiciones, tus próximos movimientos antes de tener la capacidad, los recursos o la autoridad para ejecutarlos, logras 2 cosas. Primero, generas expectativas que, si no se cumplen con la velocidad o magnitud que prometiste, te costarán credibilidad. Te conviertes en el soñador, el charlatán que habla mucho y logra poco. Segundo, y esto es lo más peligroso, entregas valiosa información a aquellos que compiten contigo, a aquellos que pueden verse amenazados por tu ascenso. Les das el mapa, la ruta y, peor aún, el tiempo necesario para construir barricadas en tu camino, o incluso, para adelantarse y reclamar la victoria que tú solo habías imaginado en voz alta. Has provocado a tus potenciales rivales, pero aún no tienes la espada en la mano. ¿No sientes ya el amargo sabor del arrepentimiento al recordar esas veces en que tus propias palabras fueron el detonante de tu derrota? Piensa en esto. En la oficina, se abre una posición de ascenso, un puesto de liderazgo que anhelas. Hay 2 contendientes claros, llamémoslos Sofía y Ricardo. Sofía, movida por un impulso de transparencia y un deseo de mostrar su ambición, comienza a hablar abiertamente de sus planes. Les cuenta a sus compañeros cómo transformará el departamento, las nuevas ideas que implementará, incluso discute con el jefe las mejoras que ella aportaría, todo antes de que se anuncie formalmente al candidato. Proclama su visión en reuniones informales, comparte sus estrategias secretas con quienes considera aliados, buscando validación y apoyo temprano. Cree que al ser abierta, ganará confianza. Por otro lado, Ricardo, con una quietud calculada, apenas menciona el puesto. Observa, escucha. En lugar de hablar de lo que hará, comienza a hacerlo. Realiza pequeñas mejoras en sus proyectos actuales que se alinean con las responsabilidades del nuevo cargo. De forma discreta, busca conversaciones con colegas clave, no para promocionarse, sino para entender los verdaderos desafíos y necesidades del equipo. Acumula datos, resultados, silenciosamente construye el caso para su candidatura con hechos, no con promesas. ¿Cuál crees que fue el resultado? Sofía, con sus declaraciones prematuras, se convirtió en un blanco fácil. Sus ideas, aún sin pulir, fueron criticadas o incluso sutilmente adoptadas por otros, vaciándolas de originalidad cuando ella las presentara. Sus supuestos aliados, al ver su ambición tan expuesta, podrían haber sentido la presión de competir, o peor, de sabotearla discretamente. El jefe, al escuchar sus planes antes de tiempo, quizás los consideró presuntuosos o poco realistas, viendo a Sofía como alguien que solo sabe hablar, no ejecutar. Ricardo, en cambio, cuando llegó el momento de la verdad, presentó una visión respaldada por acciones ya tomadas,
por un entendimiento profundo del entorno. No había gastado su energía en palabras, sino en preparación y ejecución silenciosa. Fue la misma inocencia de Sofía, su deseo de ser vista como la visionaria, lo que la desarmó. Su honestidad fue una debilidad. Tu sinceridad en revelar tus intenciones es, a menudo, la ingenuidad de un cordero que anuncia su ruta al lobo. No confundas la transparencia con la torpeza. No confundas la claridad con la exposición innecesaria. El poder no reside en la elocuencia de tus planes, sino en la ejecución discreta y contundente. Maquiavelo, con su fría sabiduría, lo sentenció así: es bueno que el príncipe que desea hacer una gran empresa la disimule. Esto no es una invitación a la deshonestidad, sino a la estrategia, a la disciplina de guardar tus cartas hasta el momento preciso en que puedes jugarlas con la máxima fuerza. No permitas que tu lengua, impulsada por el ego o la necesidad de reconocimiento, te robe la ventaja del misterio y la sorpresa. Aprende a ser el arquitecto silencioso de tu propio destino. Cada palabra que no dices sobre tus proyectos futuros, sobre tus ambiciones aún no materializadas, es un ladrillo más en la fortaleza de tu posición. ¿Por qué entregarles a tus competidores el lujo de la anticipación? ¿Por qué permitirles preparar sus defensas o lanzar sus ataques antes de que tú estés listo para la batalla? La boca que habla de más sobre lo que hará es la boca que se condena a justificar por qué no lo hizo. Es la puerta abierta a la duda, a la manipulación externa, al descrédito. Protege tus ideas, tus movimientos, como los bienes más valiosos, porque una vez que los revelas, ya no te pertenecen del todo. Se convierten en objeto de escrutinio, de crítica, de imitación. El secreto es tu escudo. El silencio, tu espada. ¿Estás preparado para empuñarla? Lección número 2. El juramento voluble, la promesa fácilmente dicha. Tu boca, desprovista de la fría disciplina, no solo es el mensajero de tus planes inconclusos, sino también el artífice de promesas que se desvanecen como el humo, minando tu credibilidad con cada juramento voluble. La promesa fácilmente dicha es un autoengaño brutal. Crees que al comprometerte de forma precipitada, ganarás el favor o la confianza de otros. Pero la realidad es que cada palabra empeñada sin una base sólida de intención y capacidad, se convierte en una deuda que tu poder paga con intereses desorbitados. ¿Acaso no has sentido el peso de la vergüenza, el escozor de la culpa, cuando tus propias palabras se han vuelto contra ti, exponiendo tu falta de previsión y tu debilidad para controlar tu futuro? La psicología detrás de este autosabotaje es simple y destructiva. Algunos prometen por el impulso de agradar, de evitar un conflicto momentáneo o de inflar su propia imagen ante los demás. Otros, por una excesiva confianza en sí mismos, subestiman la complejidad de lo que prometen o la rapidez con la que las circunstancias pueden cambiar. En todos los casos, la raíz es una falta de control. Control sobre el propio ego que busca validación, control sobre la impulsividad de la lengua o control sobre una visión realista de la propia capacidad y los desafíos externos. Cada promesa hecha a la ligera es una pieza movida en el tablero de ajedrez de tu vida sin un cálculo estratégico. Es una apertura descuidada que tus adversarios, o incluso tus supuestos aliados, observarán y explotarán. Piensa en el juego del ajedrez, un campo de batalla donde cada movimiento cuenta, donde cada pieza tiene un valor y una implicación. Un maestro de ajedrez no mueve un peón, y mucho menos una torre o un rey, sin haber visualizado 10 pasos hacia adelante, anticipando las respuestas de su oponente. Del mismo modo, un estratega en la vida no compromete su palabra sin haber calculado las variables, los posibles obstáculos y las verdaderas implicaciones. En contraste, hay quienes inflan sus palabras como globos, solo para verlos reventar al menor roce con la realidad. Se presentan como grandes oradores que ofrecen soluciones y garantías, pero sus palabras carecen de la substancia de la ejecución. Sus promesas, al no materializarse, no solo los dejan expuestos, sino que también revelan una debilidad fundamental, la incapacidad de gestionar sus propios compromisos y, por ende, su propio destino. Tu palabra es un ancla que fija tu reputación, o un papel que el viento se lleva sin dejar rastro, dejando tras de sí solo la erosión de la confianza. Considera a 2 compañeros de equipo en un entorno profesional, Alejandro y Laura. Alejandro, en su afán por mostrarse proactivo y colaborativo, constantemente se compromete con tareas adicionales o plazos ajustados, incluso cuando su carga de trabajo ya es considerable. En las reuniones, si alguien necesita ayuda, él es el primero en decir yo lo hago, o lo tendré listo para el viernes. Cree que esto lo hace ver como un líder y un jugador de equipo.
Sin embargo, su capacidad no siempre está a la par con su entusiasmo verbal. Con frecuencia, entrega tarde, o la calidad de su trabajo extra es deficiente, o simplemente tiene que disculparse por no haber podido cumplir. Sus buenas intenciones se convierten en frustración para sus colegas y en un factor de riesgo para el equipo. Laura, por otro lado, es medida en sus compromisos. Cuando se le presenta una tarea, escucha con atención, evalúa su calendario y sus recursos. Si no puede cumplir, lo comunica de forma clara y temprana, ofreciendo alternativas o sugiriendo soluciones realistas, en lugar de prometer lo imposible. Cuando se compromete, es porque ha trazado un plan. No se apresura a decir sí para agradar. Su respuesta es un sí meditado, respaldado por la certeza de la ejecución. Los resultados hablan por ella. ¿Cuál es el resultado? Con el tiempo, la gente comienza a ver a Alejandro como alguien bien intencionado, quizás, pero poco fiable. Sus promesas se convierten en meras aspiraciones. Su reputación se erosiona, y sus superiores y compañeros empiezan a asignar tareas importantes a otros, o a tener bajas expectativas de lo que él puede realmente entregar. Su gran orador interno lo ha desarmado, porque su palabra ha perdido su peso. Laura, en cambio, aunque menos efusiva en sus compromisos, es percibida como alguien de confianza, alguien que cumple lo que promete. Su silencio inicial, su reflexión antes de hablar, le confiere una autoridad implacable. Su no es respetado, y su sí es oro. Tu habilidad para cumplir tus promesas no es solo una cuestión de ética, es una cuestión de poder. Cada vez que tu palabra se quiebra, no solo defrauda a otros, sino que te traiciona a ti mismo, revelando una carencia de autocontrol y una incapacidad para prever las complejidades del mundo. Has expuesto tu vulnerabilidad, la grieta en tu armadura por donde se escurre tu influencia. Maquiavelo, ese estratega implacable, ya lo había advertido. Un príncipe prudente no puede ni debe observar la fe cuando tal observancia le sea perjudicial y cuando las causas que le hicieron prometer hayan desaparecido. Esto no te invita a la deshonestidad, sino a la astucia, a la disciplina de no entregar tu palabra sin una consideración profunda de sus implicaciones y de tu capacidad para honrarla. La ligereza en las promesas no es un acto de nobleza, sino una sentencia a la debilidad. Protege tu palabra como tu activo más valioso, porque es el cimiento de tu credibilidad, el ancla de tu reputación. Sin ella, tus decisiones y tus futuras acciones carecerán de peso, dejando tu poder a merced de la percepción ajena. Cada promesa que no haces, que no sale de tu boca hasta que has trazado el camino y asegurado los recursos, es un acto de soberanía sobre tu propio destino. Has aprendido que la declaración temprana de intenciones y la ligereza en las promesas son grietas en tu armadura, puntos de vulnerabilidad que tus adversarios no dudarán en explotar. Pero estas son solo la superficie de la batalla silenciosa que se libra cada día. Prepárate, porque tu boca es un campo minado, y solo con la disciplina de la cautela podrás sortear las situaciones que más te traicionan. Lección número 3. La cábala del lamento, la queja pública. Tu boca, desprovista de la fría disciplina, no solo es el mensajero de tus planes inconclusos y el artífice de promesas volubles, sino también el eco de tus lamentos, la cábala del lamento, un autosabotaje que te pinta como víctima. La queja pública no es una búsqueda de justicia, es una confesión de impotencia, una súplica de piedad que, lejos de granjearte apoyo genuino, te marca como débil. Crees que al ventilar tus frustraciones y decepciones ganarás aliados o compasión. La despiadada verdad es que solo invitas a la devaluación de tu imagen, a que se te vea como alguien que se ahoga en sus propios problemas, incapaz de resolverlos. La psicología detrás de este error es elemental. El impulso de lamentarse surge de una necesidad de descarga emocional, sí, pero también de una búsqueda de validación externa, de un deseo de que otros confirmen tu sufrimiento. Es una estrategia pasiva que evita la confrontación directa con el problema real o con la propia responsabilidad. Al quejarte, delegas tu poder, tu capacidad de acción, a la opinión ajena. Pones tu destino en manos de la lástima, no de la resolución. Buscas atención, quizás, un hombro donde llorar, pero lo que realmente logras es mostrar tus flancos más vulnerables a quienes te observan. Tu lamentación se convierte en el ruido de cadenas, no en el rugido de la batalla. ¿No sientes ya la vergüenza al recordar esas veces en que tus desahogos fueron la semilla de un juicio negativo o una oportunidad para que otros te vieran con menos respeto? Piensa en esta escena común. En una empresa, hay una reestructuración que afecta a varios departamentos. Dos empleados, Ana y Carlos,
se sienten igualmente frustrados por los cambios que perciben como injustos, una carga de trabajo desequilibrada, la pérdida de un proyecto valioso o la imposición de nuevas tareas sin la capacitación adecuada. Ana, movida por la indignación y la necesidad de expresar su descontento, adopta la cábala del lamento. En los pasillos, en la cafetería, en cada reunión informal, ventila su frustración. Se queja con sus compañeros sobre la incompetencia de la dirección, la injusticia de la reestructuración, lo mal que está todo. Busca la complicidad de otros en su queja, pidiendo que todos hagamos algo, pero sin proponer una acción concreta más allá del lamento. Su tono es de víctima, de quien ha sido agraviada y busca la simpatía generalizada. Ella cree que al exponer la injusticia a viva voz, de alguna manera se hará justicia, o que ganará la solidaridad de sus colegas para un frente común. Su sinceridad, una vez más, la traiciona. Carlos, en la misma situación, también siente la injusticia, pero su abordaje es radicalmente distinto. En lugar de quejarse públicamente, guarda silencio sobre sus emociones internas. Observa, analiza y discretamente evalúa el impacto de los cambios en su propio trabajo y en el de su equipo. Si necesita una solución, en lugar de lamentarse, prepara un plan de acción. Acumula datos, propone alternativas o busca una conversación privada y estratégica con la persona adecuada, presentando sus inquietudes de manera objetiva, enfocada en soluciones y en el beneficio de la empresa, no en su descontento personal. Si la situación es inamovible, Carlos enfoca su energía en adaptarse rápidamente y demostrar su valor bajo las nuevas condiciones, sin que una sola queja pública salga de su boca. ¿Cuál fue el resultado? Ana, con sus constantes quejas, fue percibida por la gerencia y muchos de sus compañeros como una fuente de negatividad, alguien que aporta más problemas que soluciones. Sus aliados en el lamento compartían su frustración en privado, pero la veían como alguien incapaz de afrontar la adversidad. Su influencia disminuyó. Su lamento no le dio poder, lo disipó. ¿Realmente buscaba Ana una solución o solo piedad? Su desahogo no fue un acto de fuerza, sino una exhibición de debilidad. Carlos, en contraste, aunque menos efusivo, proyectó una imagen de resiliencia y proactividad. Su silencio ante la adversidad no fue pasividad, sino una muestra de control y estrategia. Los directivos lo vieron como un empleado valioso que, incluso en tiempos difíciles, se enfoca en la resolución. Sus compañeros lo respetaron por su capacidad de adaptación y su actitud constructiva. Su discreción, su decisión de no ventilar sus penas, le confirió una autoridad implacable y reforzó su posición, porque demostró que no se rinde ante la primera dificultad ni busca excusas en el victimismo. Maquiavelo, ese estratega implacable, ya lo había advertido: un príncipe debe huir de ser despreciado. Y lo que principalmente le hace despreciable es el ser considerado inconstante, frívolo, afeminado, pusilánime o irresoluto. Tu lamento público no es más que una exhibición de pusilanimidad, una prueba de tu irresolución. No busques consuelo en el eco de tus propias penas, busca la solución en la acción medida y silenciosa. Cada queja que liberas sin una estrategia clara es una mancha más en el tapiz de tu poder, una invitación abierta a que otros te vean como un actor débil en el teatro de la vida. Deja de ser el profeta de tu propio infortunio. La queja es el refugio del que no quiere, o no puede, actuar. Tu boca, en su afán por desahogarse, te ha traicionado revelando tu debilidad. Pero el alcance de esta arma es aún más vasto y peligroso cuando lo que pronuncian no son tus propias penas, sino las vulnerabilidades ajenas. Prepárate, porque hay secretos que, al ser revelados por ti, no solo te condenan a ti, sino que destruyen todo a su paso, marcándote para siempre. Lección número 4. La confianza desmedida, revelar secretos ajeno. Tu boca, esa herramienta de doble filo, no solo te traiciona cuando hablas de tus propios planes o prometes a la ligera, sino que se convierte en un arma letal contra tu propia reputación cuando la utilizas para ventilar los secretos ajenos. La confianza desmedida no es la virtud de compartir, es la imprudencia de destruir. Revelar las confidencias de otros, por insignificantes que te parezcan, no te eleva. Al contrario, te degrada, te pinta como un informante, un mensajero de chismes, y marca tu palabra con el sello de la inestabilidad y la deslealtad. ¿Acaso crees que, al entregar la información privada de un tercero, ganarás la estima o la verdadera confianza de quien te escucha? La cruda realidad es que solo sembrarás la semilla de la desconfianza en tu propio jardín. Te conviertes en un riesgo,
un eslabón débil en la cadena de la discreción, y nadie con verdadero poder deseará tener un eslabón así cerca de sí mismo. La psicología detrás de este autosabotaje es tan simple como devastadora. El impulso de compartir secretos ajenos a menudo surge de una necesidad superficial de validación, de sentirse parte de un círculo, de ganar atención o incluso de establecer una falsa intimidad con quien se le confía el chisme. Se cree erróneamente que al estar en el saber y al compartir ese saber, se adquiere estatus o se forjan alianzas. Pero este es un cálculo de poder profundamente defectuoso. Cuando actúas como el informante, cuando te deleitas en la travesura de desvelar lo que no te pertenece, lo que realmente estás comunicando es tu propia incapacidad de guardar un secreto, tu falta de lealtad inherente, tu naturaleza voluble. Eres como el espía que traiciona a su propio bando para ganarse el favor del enemigo. El enemigo te usará, te explotará, pero jamás te confiará sus propios planes, porque sabe de que eres capaz. Piensa en el dilema: si traicionas la confianza de otros, ¿quién confiará en la tuya? Cada palabra que pronuncias sobre la privacidad de un tercero es un voto de desconfianza en tu propia persona. Es un mensaje claro para el oyente: si estoy dispuesto a hablar de ellos, estaré dispuesto a hablar de ti. Y en el juego del poder, donde la información es moneda y el silencio es oro, un comunicador de secretos ajenos es un agujero negro que absorbe toda credibilidad. Imagina un grupo de amigos en el que conviven Sofía y Mateo. Sofía es conocida por ser la confidente de muchos. Escucha los problemas de su amiga Laura con su pareja, las dificultades financieras de su amigo Carlos o los roces familiares de su prima Valeria. La gente se siente cómoda hablándole porque parece una buena oyente. Sin embargo, Sofía tiene la costumbre de compartir sutilmente estos detalles con otros amigos, a veces bajo el pretexto de pedir un consejo o entender mejor la situación, pero en realidad está revelando información privada. Le dice a Juan: «Sabes, Laura está pasando por un momento difícil con Andrés, me contó que están discutiendo mucho por dinero». O a María: «Carlos está realmente apretado, tuvo que pedirle prestado a su hermana». Sofía cree que al ser transparente y conectada, mantiene su estatus en el grupo. Mateo, en cambio, tiene una personalidad más reservada. También escucha a sus amigos, pero sus conversaciones son un sepulcro para las confidencias. Si alguien intenta sonsacarle información sobre un tercero, Mateo desvía el tema con una pregunta, cambia de conversación o simplemente dice: «Ese no es un asunto en el que me sienta cómodo hablando, o prefiero que sea la persona quien te lo cuente si lo desea». Su postura es firme, su silencio, una fortaleza. ¿Cuál fue el resultado con el tiempo? Aunque Sofía pudo haber disfrutado de la atención momentánea que le brindaba el ser la fuente de información, su reputación comenzó a erosionarse silenciosamente. La gente notó patrones. Si Sofía me cuenta esto de Laura, ¿qué dirá de mí a mis espaldas? La confianza, una vez rota, es casi imposible de reparar. Aquellos que al principio escuchaban sus chismes, con el tiempo comenzaron a ser más cautelosos al compartir sus propias confidencias con ella. Empezaron a verla como alguien superficial, como una persona en la que no se puede confiar plenamente, una fuente de riesgo para su propia privacidad. Sus buenas intenciones de ayudar a los demás a entenderse se convirtieron en la etiqueta de chismosa. Mateo, por su parte, aunque no era el centro de atención por las noticias, se ganó un respeto inquebrantable. Su silencio, su disciplina al guardar los secretos ajenos, lo convirtió en el confidente de verdad, en la roca a la que la gente acudía cuando la discreción era primordial. No se ganó el favor a través del chismorreo, sino a través de la impecabilidad de su palabra, o más bien, de su silencio. Tu boca, al revelar la vulnerabilidad de otros, revela tu propia debilidad. Muestra una falta de autocontrol, una incapacidad para entender la verdadera dinámica del poder. Quien no puede custodiar la información que se le confía, no es apto para manejar su propio destino ni para influir en el de otros. Te conviertes en un agente de caos, y el poder siempre busca la estabilidad y el control. Maquiavelo, con su fría sabiduría, lo sentenció así: un príncipe debe huir de ser despreciado, y lo que principalmente le hace despreciable es el ser considerado inconstante, frívolo, afeminado, pusilánime o irresoluto. Tu boca, al divulgar secretos ajenos, te etiqueta como inconstante y frívolo, minando tu credibilidad con cada palabra superflua. No busques cimentar tu estatus sobre los cimientos temblorosos de las intimidades ajenas. Cada secreto ajeno que dejas escapar no es solo una traición a otro, sino un puñal a tu propia espalda, porque el hábito de la indiscreción, una vez arraigado, no conoce lealtades.
Si no eres capaz de guardar los secretos de los demás, ¿cómo podrás custodiar tus propias vulnerabilidades, tus propios planes, tus propias debilidades? Lección número 5. El fanfarroneo inoportuno. Anunciar victorias no consumadas. Tu boca, en su eterna lucha por validación, a menudo sucumbe a la tentación más insidiosa, el alarde prematuro, el fanfarroneo inoportuno de victorias que solo existen en tu imaginación. Creer que anunciar tus futuros triunfos, tus éxitos aún no materializados, te confiere estatus, es una estrategia infantil que te condena a la desilusión y la pérdida de respeto. Cada vez que pregonas lo que harás, en lugar de dejar que tus acciones hablen por sí mismas, no estás construyendo tu leyenda, estás cavando tu propia fosa de credibilidad. Buscas el aplauso efímero de una promesa vacía o el respeto duradero que solo la ejecución silenciosa puede otorgar. Reflexiona. ¿Cuántas veces has visto a otros, o a ti mismo, proclamar planes grandiosos que nunca llegaron a buen puerto, dejando tras de sí solo el residuo amargo de una credibilidad quebrantada? La psicología detrás de este error es un eco de la inseguridad, una necesidad desesperada de validación externa, de sentirse importante antes de haber hecho algo que lo justifique. El fanfarrón busca llenar un vacío interno con la admiración anticipada de los demás, creyendo que la grandilocuencia verbal puede sustituir a la sustancia de los hechos. Al anunciar una victoria no consumada, el individuo no solo satisface un impulso egoísta de atención, sino que también establece un estándar, una expectativa inalcanzable que rara vez puede cumplir con la magnificencia que su boca ha prometido. En este proceso, crea dos grietas fatales en su armadura. Primero, erige un blanco claro para sus competidores. Les da una advertencia, un objetivo hacia el cual pueden dirigir sus sabotajes, sus críticas preventivas o sus propios esfuerzos acelerados para superarte. Les otorgas tiempo y ventaja para planificar su contraataque, o peor aún, para robar tu idea antes de que puedas materializarla. Segundo, y quizás más devastador, te conviertes en el esclavo de tus propias palabras. Si no cumples lo prometido y la vida siempre encuentra maneras de complicar incluso los planes más sólidos, tu credibilidad se desploma, tu reputación se convierte en la de un hablador, un soñador, no un hacedor. ¿Para qué alimentar al lobo con la carne de tus promesas no cumplidas? Es la estrategia del perdedor que habla mucho y ejecuta poco, mientras el ganador construye en silencio, revelando su obra solo cuando está terminada. Considera el ámbito profesional. Imagina a dos jóvenes profesionales, Daniel y Clara, que trabajan en la misma startup tecnológica y ambos aspiran a liderar un proyecto innovador que podría catapultar sus carreras. La gerencia ha anunciado que abrirá una nueva división para proyectos de alto impacto, y la dirección busca al candidato ideal. Daniel, apenas se entera de la oportunidad, comienza a hablar con todo sobre su gran idea. En las pausas para el café, en los correos electrónicos informales e incluso en algunas reuniones del equipo, se jacta de lo revolucionario que será su enfoque para el nuevo proyecto, como su visión cambiará la empresa y le hará ganar el reconocimiento que merece. Dibuja gráficos improvisados en servilletas en la cafetería, comparte borradores de presentaciones con cualquiera que quiera escuchar, y se pavonea con una confianza que raya en la arrogancia, como si el éxito ya estuviera garantizado solo por el hecho de haberlo verbalizado. Se ve a sí mismo como el constructor de una torre imponente, y quiere que todos lo sepan antes de poner el primer ladrillo. Su necesidad de validación es tan evidente como su inmadurez estratégica. Clara, por su parte, reacciona de manera opuesta. Escucha la oportunidad con atención, pero guarda silencio. No proclama sus intenciones a los cuatro vientos ni busca el aplauso fácil. En lugar de hablar, investiga, analiza, diseña. Sus horas extra no las dedica a conversar con colegas sobre lo que hará, sino a perfeccionar su propuesta, a hablar discretamente con expertos de otras áreas para entender sus necesidades, a buscar datos y métricas que respalden su visión con una lógica irrefutable. Ella está sentando los cimientos de su torre en la oscuridad de la disciplina y la preparación, sin la necesidad de fanfarrias o aplausos prematuros. Solo cuando tiene una propuesta sólida, con hechos y planes concretos, respaldada por un entendimiento profundo del negocio y los recursos necesarios, la presenta a los directivos en el momento adecuado. ¿Cuál fue el resultado? Daniel, con su fanfarroneo, creó una atmósfera de envidia, escepticismo y agotamiento entre sus compañeros. Lo consideraron presuntuoso. Sus colegas, al escucharlo jactarse constantemente, comenzaron a ver sus palabras como aire caliente, promesas vacías. Algunos incluso pudieron haber recogido fragmentos de sus ideas expuestas prematuramente y presentarlas como propias,
o sembrar dudas sobre su capacidad de ejecución entre la gerencia, argumentando que Daniel solo habla, no hace. Las expectativas que él mismo generó fueron tan altas que, al final, cualquier logro real parecería menor en comparación con su grandilocuencia. El aplauso que buscaba se convirtió en un murmullo de desilusión y, eventualmente, en un consenso de que no era el líder adecuado. Él buscó el aplauso efímero y solo cosechó indiferencia y descrédito. Clara, en cambio, cuando presentó su proyecto, no tuvo que convencer con palabras vacías. Lo hizo con una propuesta meticulosamente elaborada, respaldada por datos y un plan de ejecución realista. Su silencio estratégico se tradujo en una percepción de competencia, seriedad, control y confiabilidad. Nadie podía sabotearla o robarle la idea porque no había revelado sus cartas prematuramente. Ella obtuvo el respeto duradero, no solo por la calidad de su trabajo, sino por la disciplina de su silencio. Demostró ser la ingeniera que construye con fundamentos sólidos, no el niño que solo sueña en voz alta. Tu necesidad de ser aplaudido antes de cruzar la meta es una trampa mortal para tu credibilidad. Cada vez que anuncias una victoria no consumada, no solo expones tus planes, sino que también revelas una debilidad fundamental, la inseguridad que te impulsa a buscar validación externa en lugar de la autovalidación de la acción y el logro concreto. ¿Realmente crees que la energía gastada en el alarde es más valiosa que la invertida en la ejecución silenciosa? Los hombres de acción se definen por sus resultados, no por sus pronósticos. Maquiavelo, ese observador implacable de la naturaleza humana, lo sentenció con fría precisión. Los hombres y sus designios son en buena parte ocultos. Se engaña fácilmente quien no ha profundizado en el espíritu humano. ¿Qué sentido tiene entonces revelar tus designios antes de que sean una realidad innegable y antes de que hayas profundizado en las reacciones de los demás? No confundas la anticipación con la ejecución. No confundas la fanfarronería con el poder. El verdadero poder reside en la capacidad de construir en silencio, de ejecutar con precisión y de dejar que los resultados hablen por sí mismos, con una elocuencia innegable que supera cualquier palabra. Tu boca, cuando es el vehículo del fanfarroneo, te condena a ser un personaje de cuento, un héroe de la imaginación, nunca el conquistador silencioso de la realidad. Cada palabra de alarde que no dices es una gota más de cemento en los cimientos de tu autoridad, es una ventaja estratégica que conservas. El fanfarroneo es el eco de la inseguridad, la prueba de que careces de la paciencia y la disciplina para dejar que el trabajo hable por sí solo. Es la manifestación de un ego que necesita ser alimentado, una necesidad que otros sabrán explotar. Pero hay una trampa aún más insidiosa que la de hablar de más sobre tus propios triunfos, una virtud convertida en vicio que muchos confunden con la fortaleza incondicional, la honestidad desenfrenada. Tu boca te traiciona cuando crees que toda verdad debe ser dicha, sin importar el costo estratégico, sin importar la prudencia. Te equivocas al pensar que la sinceridad, por sí misma, es siempre un activo. Hay verdades que, al ser pronunciadas sin un propósito calculado, te destrozan a ti y a tu posición. Lección número 6. La honestidad brutal, decir verdades inconvenientes no solicitadas. Tu boca, cuando se desata sin freno en el nombre de una supuesta honestidad, se convierte en un arma contundente que destruye puentes y siembra la semilla del resentimiento donde antes había respeto. La honestidad brutal, esa costumbre de arrojar verdades inconvenientes sin filtro, sin que te las pidan y sin un propósito estratégico, no es un acto de valentía, sino de imprudencia. Creer que tu deber es decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad en cada situación, es confundir la franqueza con la agresión. ¿Acaso no has visto cómo una verdad, pronunciada en el momento equivocado o de la forma incorrecta, puede transformar a un aliado en un enemigo, o una situación manejable en un conflicto irresoluble? Tu boca, en su afán de ser auténtica, te desnuda, te expone al odio y te roba la capacidad de maniobra. La psicología detrás de este autosabotaje es compleja, pero reveladora. Algunos buscan una suerte de superioridad moral al ser los portadores de la dura verdad, creyendo que su rol es el de un despertador implacable. Otros enmascaran su propia incapacidad para manejar la complejidad social, la diplomacia y la empatía, bajo el manto de una sinceridad que les exime de la responsabilidad de cuidar las relaciones. Es una forma de cobardía disfrazada de virtud. Eluden la difícil tarea de encontrar una solución estratégica y optan por la descarga emocional de una verdad hiriente, justificándose con el yo solo digo lo que pienso. Al hacerlo, generas una profunda aversión. Pocos aprecian ser expuestos o humillados, incluso si lo que dices es técnicamente cierto.
Lo que tu honestidad brutal logra no es respeto por tu franqueza, sino una etiqueta de persona difícil, conflictiva, o peor aún, desconsiderada. Tu lengua, al ser el látigo de la verdad sin tacto, no forja alianzas, sino que erige muros infranqueables. Tu honestidad ilimitada es un acto de virtud o de cobardía por no manejar la complejidad social. Piensa en una cena familiar, un espacio que debería ser de unión, pero que a menudo se convierte en un campo minado de dinámicas interpersonales. Imaginemos a dos primas, Elena y Carmen, y a su tía Lucía, quien recientemente ha abierto un pequeño negocio de repostería casera. Elena, en su intento de ser honestísima, adopta el enfoque de la honestidad brutal. Durante la cena, con la mejor de las intenciones, según ella, le dice a su tía Lucía delante de todos: «Tía, te quiero mucho, pero siendo sincera, tus pasteles son demasiado dulces y el merengue no queda bien. Creo que deberías cambiar la receta si quieres que te vaya bien. Te lo digo por tu propio bien, sabes que soy directa». Elena cree que está siendo útil, que está ofreciendo una crítica constructiva y valiente. Ella no miente, la verdad es que considera que los pasteles son demasiado dulces. Su sinceridad es su bandera. Carmen, por otro lado, también ha probado los pasteles y coincide en que son muy dulces para su gusto. Sin embargo, su enfoque es distinto. En lugar de una declaración pública y devastadora, Carmen se acerca a su tía Lucía en privado, quizás días después, y le dice: «Tía, tus pasteles tienen un sabor casero increíble, me encanta la esencia que les pones. Sabes que me gusta mucho la repostería, y he notado que la tendencia ahora es hacia sabores un poco menos intensos en azúcar. Quizás podrías probar una versión un poco más ligera para un público más amplio. Es solo una idea, por si te sirve». Carmen no miente, tampoco. Está comunicando la misma verdad que Elena, pero con un propósito estratégico: ofrecer una sugerencia sin generar vergüenza ni resentimiento, sin destruir la relación. ¿Cuál fue el resultado? La honestidad brutal de Elena, aunque técnicamente veraz, dejó a la tía Lucía humillada y avergonzada frente a su familia. La crítica no fue percibida como ayuda, sino como un ataque público a su esfuerzo y pasión. La tía se sintió herida, y la relación con Elena se volvió tensa, marcada por el resentimiento. Elena, en su búsqueda de ser la portadora de la verdad, se ganó el título de la crítica destructiva y alienó a un ser querido. Su honestidad ilimitada fue un acto de agresión no solicitada que destruyó un puente emocional. Carmen, en cambio, con su tacto estratégico, no solo protegió la dignidad de su tía, sino que también plantó una semilla útil. La tía Lucía, al no sentirse atacada, pudo considerar la sugerencia de Carmen sin defensas. La relación con Carmen se fortaleció, basada en la confianza y el respeto por su consideración. Carmen construyó influencia, demostrando que la verdad puede ser comunicada sin ser una bomba de relojería. Tu boca, al ser el canal de verdades inconvenientes no solicitadas, no te convierte en un estratega, sino en un verdugo. Te transforma en alguien a quien se evitará, alguien cuyas opiniones, por muy verdaderas que sean, serán descartadas por el dolor que conllevan. El poder no reside en la capacidad de señalar la imperfección, sino en la habilidad de influir sin herir, de corregir sin destruir. La verdad sin prudencia, sin cálculo de su impacto, es una demostración de poder torpe y autodestructivo. Maquiavelo, con su visión fría y calculadora de la naturaleza humana, nos recordó: hay que tener presente que no puede un príncipe poseer todas las buenas cualidades, ni observarlas siempre, porque la condición humana no lo permite. Esto se extiende a la honestidad. No puedes permitirte el lujo de ser completamente honesto en todo momento, porque la condición humana de quien te escucha no lo soporta. La verdad, desprovista de estrategia, es un veneno que corroe la lealtad y la confianza. Un verdadero estratega sabe que no toda verdad merece ser dicha, y que la forma en que se comunica una verdad es tan importante, si no más, que la verdad misma. Protege tus relaciones, tu influencia, tu poder. No permitas que tu boca sea el detonante de conflictos innecesarios, de heridas irreparables. Has visto cómo la lengua te traiciona a través de la queja, el chisme, el alarde y la honestidad mal aplicada. Estas son las heridas que tu propia boca te inflige. Son los ruidos que te distraen, los gestos que te delatan. Pero el verdadero maestro del poder no solo evita estos errores, comprende que el control de la boca es una herramienta para una manipulación más profunda y sutil, una estrategia que va más allá de evitar la derrota y se centra en asegurar la victoria antes de que la batalla sea siquiera declarada. Es el arte de la inescrutabilidad, el dominio absoluto de lo que no se dice.
Lección número 7. El silencio estratégico, la negación del acceso. Tu boca, al ser domada por la disciplina, trasciende la mera abstinencia de errores y se transforma en el arma más potente de tu arsenal, el silencio estratégico. No hablamos de la ausencia de palabras por miedo o por ignorancia, sino de la negación calculada de información, una fortaleza inexpugnable que te confiere el control absoluto sobre la percepción ajena. Es el arte de la inescrutabilidad, la táctica de obligar a tus adversarios y a tus aliados a llenar el vacío de tu mutismo con sus propias conjeturas, a menudo, las que más te favorecen. ¿Crees que el poder reside en la transparencia o en la elocuencia de tus argumentos? La verdad es que el verdadero poder reside en lo que retienes, en la capacidad de mantener a todos en vilo, preguntándose por tus próximos movimientos, por la profundidad de tus pensamientos, por la magnitud de tu fuerza oculta. La psicología detrás de esta maestría en la influencia es tan brutalmente efectiva como subestimada. Cuando te niegas a revelar tu mano, cuando mantienes tus intenciones, tus recursos e incluso tus reacciones emocionales bajo un velo de misterio, no solo proteges tu posición, sino que expandes tu aura de poder. Te conviertes en una esfinge impenetrable, y los demás, en su afán por descifrarte, proyectan en ti sus propias esperanzas y temores. Si te muestras completamente abierto, si eres un libro predecible para todos, no dejas espacio para la imaginación, no otorgas valor al descubrimiento. Eres un enigma resuelto, y un enigma resuelto, por muy complejo que fuera, pierde el misterio que alimenta el respeto y el temor reverencial. El silencio estratégico te permite controlar el ritmo, la dinámica de cualquier interacción. Obligas a los demás a hablar, a revelar sus propias cartas, a exponer sus necesidades y sus deseos, mientras tú, en tu imperturbable quietud, absorbes información vital. El que habla de más entrega su poder, el que guarda silencio, lo acumula. Eres el arquitecto de tu propia leyenda, y el silencio es el mármol sobre el que tallas tu inescrutabilidad. ¿No has notado cómo las personas más enigmáticas son las que más atraen la atención, las que infunden un respeto casi reverencial? Ese es el poder del silencio bien ejecutado. Es la fuerza de la presencia sin necesidad de la palabra. Imagina una negociación salarial crucial. Has estado en tu puesto por 2 años, tus responsabilidades han aumentado exponencialmente y sabes que mereces un ajuste significativo. Tienes una reunión con tu jefe para discutir tu compensación. Está tu colega, Javier, que está en una situación similar. Cuando le pregunta a su jefe sobre un aumento, Javier entra a la reunión con una lista detallada de sus logros, una investigación exhaustiva de los salarios del mercado y una argumentación elocuente sobre por qué debería recibir un incremento del 10%. Con nerviosismo, explica su situación económica personal, sus aspiraciones, la cantidad exacta de lo que espera y lo que ha estado pensando. Su objetivo es ser claro y transparente, creyendo que su lógica y su apertura le darán la ventaja. Él habla, expone, argumenta, y su jefe, escuchando todo, ya tiene todas sus cartas sobre la mesa. Puede evaluar, contraargumentar o simplemente decir no con una base sólida. Las palabras de Javier, aunque bien intencionadas, se convierten en una hoja de ruta para su interlocutor, delineando sus límites y sus debilidades. Ahora, piensa en ti mismo, aplicando el arte del silencio estratégico. Entras a la reunión. Tu jefe inicia la conversación, quizás preguntando por tus expectativas. En lugar de soltar toda tu artillería de inmediato, respondes con una calma imperturbable y una concisión implacable. Jefe, agradezco la oportunidad de discutir mi futuro aquí. He estado muy comprometido con mis responsabilidades. He contribuido significativamente a los objetivos del equipo y veo un gran potencial para seguir aportando valor. Estoy abierto a escuchar su propuesta para mi compensación, considerando mi desempeño y el valor que aporto a la empresa. No mencionas cifras. No argumentas tu caso de inmediato. No revelas tu investigación de mercado, ni tus necesidades personales. Tu silencio, combinado con tu confianza y la referencia implícita a tu futuro, obliga a tu jefe a tomar la iniciativa. Él debe llenar el vacío. Debe especular sobre tus expectativas, sobre lo que sabes de tu valor, sobre tus posibles alternativas. Tu silencio lo presiona, lo fuerza a considerar no solo lo que estás pidiendo, sino lo que podrías estar pensando, lo que podrías tener planeado si sus expectativas no se cumplen. Él podría, en su intento de satisfacerte o de retenerte sin que tú reveles tus verdaderas cartas, ofrecer una cantidad incluso superior a la que habrías pedido inicialmente, por temor a lo que podrías estar ocultando o esperando, o a que pudieras tener otras oportunidades. Tu jefe,
al no tener tu cifra, debe arriesgarse a proponer una que sea suficientemente atractiva para un empleado valioso que no ha revelado sus límites. Tu silencio no es pasividad, es una táctica activa que te posiciona como alguien con opciones, alguien valioso cuyo valor no necesita ser gritado. Eres la esfinge de la negociación, y tu silencio obliga a tu jefe a decodificar tu valor, a menudo, inflándolo para su propia tranquilidad y para asegurar tu permanencia. Tu boca se convierte en un arma formidable, no por lo que dice, sino por lo que no dice, por el peso del misterio que proyecta. Maquiavelo, ese estratega implacable y conocedor de la naturaleza humana, lo sentenció con una verdad inquebrantable: todos ven lo que parece ser, pocos sienten lo que realmente eres. Tu silencio estratégico no busca ocultar tu yo real de manera deshonesta, sino forjar la percepción de un tú poderoso, inescrutable, capaz de más de lo que jamás revelas. Es la disciplina de moldear tu imagen no con palabras vacías, sino con la ausencia calculada de ellas, obligando a los demás a proyectar en ti una profundidad y una fuerza que, al no ser desmentidas, se vuelven tu realidad. La negación del acceso a tus pensamientos y tus planes es la negación del acceso a tu vulnerabilidad. Es el arte de ser una fortaleza inexpugnable, donde cada silencio es un muro que elevas, un escudo forjado en la mente de tus interlocutores. ¿Estás dispuesto a pagar el precio de la percepción, de la disciplina de tu boca, para dominar el arte de la discreción? Porque el silencio no es una debilidad, no es una falta de voz, es la voz más potente de la estrategia. Es el martillo que forja tu autoridad, el escudo que te protege de la intrusión, la herramienta que te permite observar, analizar y moverte con una ventaja que quienes hablan demasiado jamás podrán poseer. El silencio es la moneda de cambio del poder, y tú, si eliges dominarlo, te convertirás en su más astuto inversor. La pregunta ya no es si puedes controlar tu boca, sino si quieres controlar tu destino. Hemos desvelado los 7 frentes donde tu boca, si no es domada, se convierte en tu más íntimo traidor. Comprendiste que anunciar tus planes prematuramente es regalarle una ventaja a tus rivales, y que las promesas sin sustento corroen tu credibilidad. Aprendiste que la queja pública es un grito de impotencia, y que la divulgación de secretos ajenos es un puñal a tu propia espalda. Viste cómo el fanfarroneo de victorias no consumadas te roba el respeto, y que la honestidad brutal sin estrategia te aísla en una fortaleza vacía. Pero, por encima de todo, has descubierto el verdadero poder del silencio estratégico, la negación calculada de información que te convierte en una esfinge inescrutable, en el arquitecto de tu propia leyenda. Cada una de estas lecciones es un pilar para la fortaleza de tu influencia. Ahora, la elección es tuya. ¿Seguirás siendo el ingenuo que abre su boca sin medir las consecuencias, entregando su poder en cada palabra superflua? ¿O te convertirás en el estratega disciplinado, el maestro de la contención, que forja su destino en el silencio y la acción precisa? Este conocimiento es un arma. Decide si la usarás como escudo para protegerte o como espada para conquistar. Si este viaje ha abierto tus ojos, si estás listo para transformar tu boca en tu mayor aliado, entonces actúa. Dale me gusta a este video ahora mismo y sella tu compromiso con la maestría. Suscríbete al canal para que ninguna otra verdad implacable te sea negada. Comparte este video para que más mentes despierten a la cruda realidad del poder. ¿Y tú? ¿Cuál de estas traiciones de la boca te ha costado más caro en el pasado? Deja tu respuesta en los comentarios, porque en tu honestidad para con la lección está el primer paso a la victoria. Recuerda, el silencio no es una ausencia, es una declaración de poder. Domínala, y dominarás tu mundo.